La Biblia dice de que donde sobreabundó o abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Entonces nosotros, y retomando el tema de que todo es por gracia y que por gracia somos salvos, y eso no es de nosotros, sino es un regalo de Dios. Bueno, ¿qué tal? Buenos días, mis queridos hermanos, amigos que siempre están pendientes de nuestras transmisiones. Hace un momento pues tuvimos un problemita técnico, pero nos estábamos gozando también de la transmisión que estaban haciendo desde Maranata, Panamá, nuestro ministerio allá en la Iglesia Central, sobre el recordatorio de lo que el ministerio hace más de 47 años, podríamos decirlo exactamente, ha venido teniendo esos cambios, esa cobertura a nivel internacional, a nivel mundial, y hoy nos estábamos gozando viendo esa transmisión también. Así que ese tiempo no fue un tiempo perdido, es un tiempo que Dios tiene control de los tiempos. Dios tiene total control de nuestras vidas, así que gracias por estar muy pendiente de nuestra transmisión y ser parte de este grupo selecto, diría yo, de gente que cree, de gente que tiene hambre y sed de la palabra, que forman parte de este grupo Centro Internacional Maranata, Guatemala. Vuelvo a hacer mención que Guatemala es un país muy pequeño en el centro de Centroamérica. Somos un país latinoamericano lleno de mucha cultura, mucho colorido. Aquí hay tanta belleza, por si usted quiere conocer por acá. Y el que vive aquí en Guatemala, que reconozca y que vea las maravillas que Dios ha puesto en este pequeño pero maravilloso y bendecido país. Dios durante la historia de Guatemala ha sido tan maravillosamente misericordioso porque ha derramado avivamientos poderosos, ha manifestado su gloria de una forma extraordinaria. Hermana Sara, Dios la bendiga. Mi hermana Sara también muy pendiente, muy fiel a nuestras transmisiones. Dios ha sido fiel en derramar muchas glorias en este país, tan maravilloso, por eso lo amamos y lo bendecimos. Si tú eres de un país extranjero, un país que siempre nos estás buscando en las redes, pues gracias también, y yo creo que en tu país Dios puede hacer cosas maravillosas, cosas grandes. Así que esto no es para un grupo exclusivo. Somos el Ministerio Mundial Maranata, claro, nos gozamos con eso, somos un ministerio de fe, somos un ministerio de la palabra. Y nuestra única intención es poder bendecir tu vida por medio de esa palabra, que es la palabra la que afianza nuestras vidas. Recuerden que Jesucristo, cuando fue tentado y fue llevado al desierto por el Espíritu para ser tentado, ese fue el propósito principal, porque en medio de la tentación, en medio de la prueba es donde se te demuestra o se te manifiesta tu carácter, tu verdadero carácter. Así que no te quejes cuando vengan las pruebas y tribulaciones. Entonces, gózate en medio de esas dificultades, gózate en medio de esas pruebas, gózate porque detrás de esa prueba hay una gran bendición. Bueno, ¿por qué no oramos? ¿Por qué no empezamos bendiciendo al Señor en ese día tan maravilloso? Yo siempre aprecio cada día que la vida es un regalo tan maravilloso de nuestro Señor, que muchas veces creemos que por default Dios nos lo tiene que dar, no sabiendo que hay mucha gente que en este momento está hospitalizada. El gerente de la empresa donde yo laboro estaba compartiendo una información y yo quiero hacérsela saber. Él en el nivel de gerencia tiene muchos amigos que en medio de esta pandemia se quedaron sin empleo. Uno de ellos, su orgullo pudo más, le ofrecieron un empleo donde iba a ganar la mitad de lo que ganaba anteriormente. Él dijo, no, yo no puedo ganar eso porque yo estoy acostumbrado a ganar tanto. Entonces, esa decisión lo llevó a entregar su casa, lo llevó a devolver su vehículo, lo llevó a sacar sus hijos del colegio. Después se arrepintió, ya cuando se hubo arrepentido, pues las circunstancias habían cambiado, ya la propuesta ya no estaba. Tenemos que ser mansos y humildes de corazón para nosotros poder recibir de parte de Dios, porque Dios al altivo lo ve de lejos, pero al que es humilde, Dios se acerca. Así que oramos y bendecimos al Señor y creemos que Dios va a hacer cosas grandes y maravillosas en nuestras vidas, en tu familia, en tu país, donde quiera que tú estés viendo y en la hora que estés viendo este video. Amén. Padre, te quiero dar muchas gracias por este nuevo día, este maravilloso día que nos regalas. Señor, ya se nos ha acabado este mes. Hemos visto tu gloria y no la hemos visto tanto como quisiéramos verlo, sino lo hemos apreciado, que nos has cuidado nuestra familia, has cuidado nuestros hogares, has cuidado nuestras finanzas, has cuidado todo lo que en nuestro alrededor hay, y esas cosas son benditas. Cada cosa, por muy sencilla, es bendita y la declaramos bendita en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, mi Dios, porque tú suples todo lo que nos falta conforme a tus riquezas en gloria.
Ahí en la gloria, Señor, hay bendición sobreabundante, por lo tanto esas riquezas de gloria se vienen hacia nosotros. Gracias por bendecirnos, gracias por darnos este nuevo día, esta nueva oportunidad, la disfrutamos. Declaramos sanidad, salud sobre aquella persona que está creyendo por un milagro en este momento en el nombre de Jesús, y ordenamos al enemigo, a Satanás, que salga fuera de las vidas, que se vaya de las vidas, que libera cada vida en el nombre de Jesús, y sobre todo si son hijos de Dios. Creemos que la sangre de Cristo tiene poder y cubrimos con la sangre de Cristo nuestros hogares y nuestras familias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Bueno, quiero contarle un poquito acerca de lo que aquí en Guatemala, pues como ministerio hemos estado viviendo. Voy a hablarlo también como iglesia en general. Ha habido muchas restricciones. Ustedes saben que está el demonio del COVID, que hemos estado batallando contra esas circunstancias, esas situaciones. Eso es mundial, pero le quiero contar un poquito acerca de lo que acá se nos ha restringido. A la iglesia del Señor se nos ha dado solamente la autorización de reunirnos una hora, o sea, congregarnos una hora. Y nosotros hemos tenido la entereza, la costumbre de estar orando mucho antes de empezar a compartir la palabra del Señor. Cantamos, ministramos, no nos alcanza el tiempo. Yo he estado creyendo al Señor de que esas disposiciones se amplíen aún más para nosotros ya poder transmitir con toda la congregación. Yo le creo a Dios que Dios nos va a dar un espacio mucho más grande que el que teníamos anteriormente para poder llenar ese lugar, no solamente de personas, sino con la gloria maravillosa del Señor. Yo no pienso en nadie más aquí en Guatemala que tenga la responsabilidad de llevar la gloria de Dios. Yo la siento sobre mí. Yo le he pedido al Señor, regálame, permíteme el privilegio de tener a todos los jóvenes de Guatemala sirviéndote, entregando su corazón, entregando su vida. Pero por el momento se nos ha restringido. ¿Qué hemos hecho? Hemos tenido que hacer reuniones por grupos separados para nosotros poder ir compartiendo y no dejar de tener ese acercamiento con los hermanos. Así que también les pido sus oraciones, igual que yo estoy orando por ustedes, para que Dios en su país, en su iglesia, los restablezca para que se puedan congregar, para que puedan estar ahí conectados al cielo por medio de una palabra de forma directa. Auner Orellana, Dios te bendiga, Auner, nos estás viendo, yo sé que por allá desde Santa Rosa, por allá también vamos a estar abriendo un campo, una iglesia. Hemos estado ahí con esa disposición, pero a su tiempo lo haremos. Mi querida hermana Sandra, Dios le bendiga. Hemos estado creyendo por un milagro, que Dios se manifieste, y vamos a ver ese testimonio más temprano que tarde de lo que Dios está haciendo en sus vidas. Lo más importante y lo que rescato en lo que Dios ha estado haciendo en la vida de mi hermana Sandra, y es que ha habido un acercamiento de parte de la familia de Juan Carlos hacia el Señor, una sumisión a Dios, una búsqueda mayor hacia Dios, y yo creo que eso es ganancia. Yo creo que es ganancia el hecho de acercarnos a Dios en este tiempo. Pero bueno, dice un dicho que no hay mal que por bien no venga. Así que hay que entender lo que Dios está haciendo en medio de esta circunstancia, en medio de esta pandemia. Perfecto. Porque para el que cree, yo quise titular esto, yo sé que usted puede rellenar esta frase, porque para el que cree, yo voy a usar unos textos bíblicos para poder hacer referencia a lo que yo quiero que usted comprenda y que podamos ir juntos entendiendo la mente de Cristo y lo que Dios quiso transmitir por medio de su palabra. Porque para el que cree pueden suceder demasiadas cosas, porque hay gente que cree en lo negativo. Hay una frase que dice por ahí que hay gente negativa que para cada solución busca un problema. La gente optimista para cada problema busca una solución, y de eso se trata la vida. Nadie obtiene nada quejándose. Nadie obtiene nada quedándose en un rincón esperando que algo le caiga del cielo. No funciona así. Todo es por medio de la fe, y la fe nos ayuda a activarnos. Porque para el que cree, quiero hacer una definición de la palabra creer. ¿Qué es creer? Bueno, de acuerdo a un diccionario, es considerar una cosa como verdadera o segura, o pensar que existe. Vuelvo a leerlo. Es considerar una cosa como verdadera o segura, o pensar que existe, sin tener pruebas de su certeza o un conocimiento directo de la misma. Eso es creer. Otra definición: considerar una cosa como posible o probable, sin llegar a tener una certeza absoluta de ello. Básicamente, creer significa dar por cierto algo sin poseer evidencia
de ello. Nosotros nos denominamos creyentes. Somos gente de fe, claro. Somos gente que creemos, pero creemos en un algo que no podemos comprobar. Había un científico por ahí que es psicólogo a la vez y conferencista internacional, que lloraba tratando de explicar, y entienda esto por favor mi querido hermano, era un hombre que hablaba acerca del ateísmo, su enseñanza también era atea, pero empezó a creer en Jesucristo. Pero cuando le preguntaron acerca de su fe en Jesucristo, él no sabía cómo explicar lo que él creía. Y él lloraba queriendo dar una explicación lógica de lo que es creer en Jesucristo. Muchas veces la fe no se puede explicar. El creer en un Dios que no vemos, no lo podemos explicar. Está en todas partes, sabemos que Él es el creador de todo el universo, pero nuestras palabras se acortan, no permiten explicar la grandeza o las maravillas de parte de Dios, un Dios todopoderoso. ¿Cómo es que es todopoderoso? Simple y sencillamente sabemos que todo lo puede. Pero el todopoderoso puede ir mucho más allá de este concepto terrenal o humano que nosotros tenemos. Por eso, creer significa dar por cierto algo sin poseer evidencia de ello. Vamos a ir a Marcos capítulo 9, versículos 14 al 27. Vamos a leer lo siguiente. Marcos capítulo 9, versículos 14 al 27. Me acompaña por favor desde su hogar. Vamos a leer. Dice: cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. Como que era cosa rara, ¿verdad? Los escribas y fariseos siempre discutiendo con los discípulos o con el mismo Jesús o buscando ocasión para atraparle y acusarle. Y les preguntó: ¿qué disputáis con ellos? Y respondiendo uno de la multitud dijo: Maestro, traje a ti mi hijo que tiene un espíritu inmundo, un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma, le sacude y le echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echaran fuera, pero no pudieron. Aquí estamos viendo el actuar de un hombre que cree no solamente en Jesucristo, sino a aquellos que pregonan lo que Jesucristo enseña. Aquí vemos un hombre que tenía un problema, una circunstancia que tuvo que atreverse a creer, a pesar que Jesús no estaba por ahí, porque dijo: yo te estaba buscando a ti, pero encontré a tus discípulos y le dije que le echaron fuera ese demonio que estaba atormentando a mi hijo. ¿Y qué pasó? No pudieron echarlo fuera. No pudieron. Y respondiendo él les dijo: oh generación incrédula. Nosotros los creyentes somos la generación crédula. Pero aquí Jesús le está hablando a una generación incrédula. Pero hagamos una pausa ahí y veamos, ¿acaso no tenía fe este hombre o no creyó a los discípulos o a la palabra que predicaban los discípulos? Por supuesto, era la palabra de Jesús. ¿Acaso no creía? ¿Acaso este hombre era incrédulo? Pero vamos a ir desglosando a lo que quiero llevarles con esto. Porque hay cosas que nosotros meramente a veces nos conformamos y nos quedamos solamente diciendo: Dios va a hacer alguna vez, o Dios en algún momento me va a proveer. Y nosotros nos quedamos estáticos esperando de que sea Dios el que se mueva. Y que sea Dios el que resuelva nuestros problemas. Y nosotros nos quedamos en una hamaca, en una cama. Dios hará, Dios sabrá qué va a hacer. O si Dios quiere, pero tú también te tienes que mover. Este hombre buscó una solución al problema que él estaba teniendo. Pero viene Jesús y se refiere a esta generación incrédula y dice: ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? Jesús estaba preparando discípulos, hombres de Dios, y por qué no decirlo, mujeres de Dios también, que tomaran el ADN de la enseñanza, la esencia de lo que él estaba enseñando, y a Jesús se podía ir. Traédmelo, dijo Jesús. El versículo 20 dice: y se lo trajeron, y cuando el Espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba, echando espumarajos. Jesús no le había dicho nada, Jesús no le había impuesto las manos, simplemente el demonio, el espíritu inmundo, el espíritu mudo, sabía y reconocía la autoridad que había en Jesús. Empezó a revolcarse. Jesús preguntando al Padre: ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y dijo: desde niño. Y muchas veces le echan el fuego y el agua para matarle. Recuerde que el enemigo viene para matar, hurtar y destruir. Aquí viene una advertencia.
que muchas veces nosotros jugamos, que creemos que el enemigo solo viene para hacernos una bromita. Él viene a matarte. El enemigo cree o hace creerte a ti que solamente es una pequeña bromita que te está haciendo, pero él te va a matar. Así que para eso viene, y eso lo quería hacer con este muchacho. Pero dice, pero si puedes hacer algo. Este señor, el papá de este muchacho, le pregunta al creador del universo, mira, si tú puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo, Jesús te dice, si puedes creer, al que cree, todo le es, al que cree todo le es posible. Amén, todo le es posible. La persona que cree, todo le es posible, pero el todo le es posible te lleva a actuar para que ese todo que es posible se manifieste. Porque al que cree, todo le es posible. Y yo hacía una pausa en algún momento que comentaba este texto con mi familia y le decía, pero es que todo le es posible va acompañado con el esfuerzo y valentía que nosotros tenemos que hacer. El Señor le dijo a Josué, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, pero yo estaré contigo, no temas ni desmayes, yo voy a estar contigo, pero tú tienes que avanzar, tienes que cumplir lo que yo le mandé a mi siervo Moisés. Así que te va a dar miedo, sí, me va a dar miedo, pero yo sé que Él está conmigo. A pesar de la oposición, Dios va a estar conmigo. Entonces viene este hombre, se acerca, clama a Dios y Jesús le dice, si puedes creer, todo le es posible. Yo puedo decir, me voy a graduar de la universidad, voy a ser un ingeniero, voy a ser bueno en la universidad, pero si nunca vas y te inscribes, ¿tú crees que vas a terminar siendo ingeniero? Pregunto. Si tú dices, yo voy a ser el mejor en mi clase, si ya estás estudiando y no estudias, ¿tú crees que ahí te va a servir la fe? Ahí viene que el creer todo es posible para el que cree, pero el que cree es la persona que toma valor, toma pasos cortos de repente, pero camina. Este hombre buscó la solución al problema, buscó la solución a su circunstancia, porque si no, tarde o temprano iba a tener un hijo muerto, porque el enemigo lo que andaba buscando era matar a ese hijo. Pero Jesús le dijo, si puedes creer, y eso te lo digo yo también a ti, y eso también me lo digo a mí, si yo puedo creer todo, porque para el que cree todo le es posible. Si tú puedes creer todo, y todo es todo, lo que engloba todo es todo, entonces tú no te puedes sujetar a las circunstancias, porque otros te van a decir, mira, eso no se puede, y tú le vas a decir, ¿cómo que no se puede? Porque yo creo todo me es posible. Mira, en esa carrera que tú estás estudiando, entran 10 y se gradúa a lo mucho uno, pero yo voy a hacer, si es posible, ese uno, pero me voy a graduar. Si en la empresa donde tú estás trabajando, de repente, es muy conflictivo el sistema y tal vez están despidiendo personas, y tú te sientes amenazado, o nos sentimos amenazados, pero caerán a mi lado 1000 y 10,000 a mi diestra, mas a mí no llegarán, a mí no me van a tocar, porque yo sé del lado de quién soy, y yo soy un creyente, y yo como creyente, porque creo, todas las cosas me son posibles. Espero que digan amén ahí en su casa también. Usted está creyendo por la sanidad de algún familiar, usted está creyendo por la salvación de su familia. Recuerda que la Biblia dice que para el que cree, todo le es posible. Porque el que cree, lo primero que tiene que estar es convencido de ese algo que, aunque no tiene evidencia, se va a realizar independientemente de. Y es que nosotros podemos vivir una vida diciendo y declarando palabras positivas. Y es que nosotros podemos vivir una vida declarando el positivismo en nuestra vida, diciendo, yo puedo, yo lo haré, pero si no me muevo nunca va a suceder. Tengo que estar convencido, por eso camino, por eso avanzo, que la gente no me entienda, que mi familia no me entienda. Eso no va a impedir que yo cumpla lo que Dios inyectó en mi corazón. Y es la palabra de fe, y esa palabra de fe es la que yo creo. No importa, aprende a oír la voz de Dios y no la voz de los hombres. Si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Y yo le creo a Jesús cuando dice todo le es posible, yo creo que todo es posible. Había oposición cuando el pueblo de Israel tenía que poseer la tierra prometida,
Sí, porque había mucha gente aún dentro del pueblo y de los principales. Recuerde que fueron 12 espías, entre ellos Josué y Caleb. Y entre los 12, 10 incrédulos aún dentro del pueblo. Así que dentro del pueblo van a haber incrédulos que te van a decir, no se puede. La oposición va a estar. Pero tú dices, yo creo que todo es posible. Que lo vamos a comer como a pan. Que esa tierra es mía. Que nadie me la va a quitar. Lo que es mío es mío. Y no importa lo que diga el diablo. No importa lo que diga la circunstancia. Es más, no importa lo que diga mi propia mente. Porque yo le creo al Dios de los imposibles que está por encima de mi razonamiento. El 24 dice, e inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo. ¿Qué hizo? Hizo un clamor, expresando el sentir de creer. Pero escuche lo que sigue diciendo. Creo, ayuda mi incredulidad. Un momento, ¿crees o no crees? Sí creo, pero me cuesta creer. Muchas veces en la vida nos va a costar creer en algo. Pero ese que nos cueste creer en algo, mi querido amigo, mi querido hermano, no nos va a impedir que nosotros nos movamos a obtener. No nos movamos con la visión a obtener un algo que aunque no lo veo, yo sé que se va a cumplir en algún momento. Y tú vas a tener que decirle, yo voy a tener que decirle al Señor, creo, pero ayuda mi incredulidad. Señor, yo no he tenido la oportunidad de ejercitarme en la fe, pero yo creo, aunque dude. Hemos hablado de que muchas veces criticamos al apóstol Pedro porque caminó y se hundió en el agua. Y nosotros nos asustamos al caminar en un charco. A veces no nos atrevemos a hacer lo que el otro hace, aunque sea pequeñito, porque nosotros no tenemos la fe para movernos con ese mismo creer de esa otra persona. Entonces viene este hombre y reconoce, yo creo, pero ayuda a mi incredulidad, Señor. Señor, ayuda a mi incredulidad. Me cuesta muchas veces tomar en cuenta lo que está pasando versus lo que estoy creyendo. Se ven totalmente opuestos, pero yo sigo caminando conforme a la visión que Dios puso en mi corazón. E inmediatamente el padre del muchacho dijo, creo, ayuda a mi incredulidad. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo y diciéndole, espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu clamando y sacudiéndole con violencia salió y él quedó como muerto, de modo que muchos decían, está muerto. Pero Jesús tomándole de la mano, le enderezó y le levantó. Le enderezó y le levantó. Los discípulos también tuvieron un momento de incredulidad. Así que usted, mi querido hermano, que estamos batallando muchas veces porque nos cuesta creer, la mente nos dice no se puede, no se puede. Es ahí donde actúa la fe de Dios en nuestras vidas. En Lucas capítulo 17, versículos del 1 al 6 dice lo siguiente. Dijo Jesús a sus discípulos, imposible es que no vengan tropiezos. Es imposible que no vengan tropiezos, mas hay de aquel que por quien vienen esos tropiezos. Mejor le fuera que se le atase al cuello una piedra de molino y se la arrojase al mar, que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos. Aquí está dando una enseñanza a Jesús acerca de que no seamos piedra de tropiezo. Y dice, mirad por vosotros mismos, si tu hermano pecare contra ti, repréndele, y si se arrepintiere, perdónale. Y si 7 veces al día pecare contra ti, 7 veces al día volviere a ti diciendo, me arrepiento, perdónale. Todas esas cosas que Jesús les enseñaba a los discípulos, ellos no la comprendían. Los discípulos razonaban lo que Jesús les decía. No les parecía lógico porque vivían en una cultura donde el que pecaba, ¿qué había que hacer? Apedrearlo. Entonces el Señor dijo, en el versículo 5, dijeron los apóstoles al Señor, aumentanos la fe. Aumentanos la fe. Porque hay muchas veces que tener fe o mucha fe para perdonar a nuestros enemigos. Ah, no, hermano, yo vivo en otra dimensión. Aleluya. Yo fácilmente perdono a mis enemigos. Gloria a Dios por usted, porque a mí me cuesta. Y es ahí donde vengo y le digo, Señor, auméntame la fe también para perdonar a aquel hermano. Aumentanos la fe.
tenemos que ser humildes y reconocer que muchas veces nos cuesta creer. Por eso es que nos acercamos a Él, porque necesitamos conectarnos a Él. Entonces el Señor dijo, si tuvieras fe como un grano de mostaza, podrías decir a este sicómoro, desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería. Y os obedecería. Y ya sabemos y hemos escuchado cantidad de veces, si tuvieras fe como un granito de mostaza. Eso lo dice el Señor. Pero sabemos que el granito de mostaza lo que tiene es que es un granito bien sólido, y que de ese granito pequeño y sólido crece un gran árbol, la más grande de las hortalizas. Pero todo parte de una fe pequeña, sólida, firme, tal vez insignificante. Tal vez a usted le impresiona más una semilla de zapote, una semilla de algo de mango, de aguacate, más que una fe del tamaño de un grano de mostaza. Pero ahí se comienza, ahí se empieza, con una fe del tamaño de un granito de mostaza. Pero tenemos que reconocer que muchas veces nos falta la fe y tenemos que decir, Señor, auméntame la fe. Señor, me cuesta creer, auméntame la fe. Pero yo estoy parado ahí buscándole. Pero no me rajo, pero no me retrocedo, pero no me devuelvo, porque yo sé a dónde tú me has llamado, y aunque me cuesta creer, yo camino, porque yo no soy un cristiano flojo. Yo soy un cristiano, un hombre de fe, una mujer de fe. Lo que Dios ha dicho lo va a hacer en mí. Y muchas veces aún en contra de mi propia opinión o decisión. No les voy a hablar de Jonás, pero tómelo como referencia. Dios va a cumplir su propósito en ti y en mí. Usted y yo decidimos cómo queremos hacerlo, por las buenas o por las no tan buenas. ¿Se recuerdan del episodio de la muerte de Lázaro? Vamos a leer para recapitular qué pasó ahí también. Recordemos que Jesús era amigo de ellos. Jesús se quedaba en su casa. Jesús disfrutaba de la compañía, de la amistad de Marta, de María y de Lázaro. Juan capítulo 11, versículos 30 al 41. Juan 11, 30 al 41 dice el 30. Jesús todavía no había entrado en la aldea, ya Lázaro había fallecido, pero en el camino iba sanando personas, y esto provocó la molestia de Marta. Pero vamos como lo relata el escritor Juan. Jesús aún no había entrado a la aldea, sino que estaba en un lugar donde Marta le había encontrado. Entonces los judíos que estaban en casa con ella la consolaban cuando vieron que María se había levantado deprisa y había salido. La siguieron diciendo, va al sepulcro a llorar allí. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies diciéndole, Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Pregunta, ¿María creía en el Señor? ¿María creía que Jesús podía sanar? Claro. Pero el nivel de fe de María hasta ese momento no llegaba al punto de la resurrección. Usted y yo tenemos un nivel de fe. De repente ahorita usted no ha orado por un muerto y se levanta hasta que usted lo vea o lo haga usted mismo. Pero el nivel de fe va incrementando a medida que nosotros nos vamos relacionando con el Dios de los imposibles, porque para aquel que cree todas las cosas son posibles. Entonces viene María y le dice, si hubieras estado aquí mi hermano no había muerto. Entonces Jesús al verla llorando y a los discípulos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Jesús era una persona que tenía sentimientos y tiene sentimientos. Y dijo, ¿dónde le pusisteis? Le dijeron, Señor, ven y ve. Y ahí está un texto corto en la Biblia que es, Jesús lloró. Y dijeron entonces los judíos, mirad cuánto le amaba. Mirad cuánto le amaba. Y algunos de ellos dijeron, no podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera. Estamos hablando que allí hay gente que sí creía en Jesús. ¿Creían o no creían? Aquí me está expresando que dicen, ¿no podía acaso este que abría el ojo o los ojos a los ciegos hacer que Lázaro no muriera? Por supuesto, ellos creían en Jesús.
Y el versículo 38 dice, Jesús profundamente conmovido otra vez, pero ustedes saben que no es porque había muerto Lázaro, sino por la incredulidad de ellos. Profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús, quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, hiede ya, porque es de 4 días. No es lo mismo resucitar a un muerto como a la hija de Jairo, ¿verdad? Que recién había muerto. Que uno dice, bueno, solo le da unos choques eléctricos y se levanta. De repente, ¿verdad? Pero ya uno de 4 días que ya huele mal, hay que creer más que la hija de Jairo. Porque el que vio el milagro de la hija de Jairo, puede que ahora le cueste creer lo de Lázaro. Yo lo que quiero dar a entender, mi querido hermano, porque para el que cree, el creer no es una situación de ya soy creyente a una dimensión tan poderosa, que todo lo que dice la Biblia yo ya lo creo. Nos cuesta creer. Creemos a las palabras muchas veces. Jesús cuántas veces se enseñó sobre su resurrección después de 3 días de muerto. Jesús. Y los discípulos no le creyeron. Y Jesús decía, otra vez les digo, que es necesario que yo padezca en mano de los principales sacerdotes. Y aun cuando Jesús había resucitado, les costaba creer, sobre todo a Tomás. Entonces no es lo mismo ver un milagro de un ciego siendo sanado que levantar a uno de 4 días de muerto. Es de 4 días. Jesús le dijo, no te he dicho que si crees, no te he dicho que si crees, ¿qué cosa? ¿No vas a ver la gloria de Dios acaso? Señor, pero es que mi nivel de creencia no llega hasta ahí. A mí me cuesta creer, pero solo afiánzate en la palabra que Él ha dicho. Porque el sentir humano va en contra del sentir o el creer de parte de Dios. ¿No te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? Entonces le quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias por haberme oído. Pregunta, ¿Lázaro ya se había levantado? No, pero él dio gracias porque él creía que él lo podía levantar. Dio gracias. Usted puede dar gracias aunque mire el muerto todavía ahí, metido después de 4 días. Usted puede decir, Señor, gracias, Padre. Gracias porque yo puedo ver mi milagro hecho. Jesús tuvo que creer también y lo confesaba y dijo, gracias, te doy por haberme oído. El resto de la historia usted ya la sabe. Pero estoy tratando de transmitirle un mensaje, mi querido hermano, que muchas veces pasamos por alto y nos frustramos como creyentes porque no entendemos o no creemos al nivel que cree otro. Yo he dicho que van a venir cosas maravillosas que usted y yo vamos a hacer porque dice el Señor en su palabra que cosas mayores que las que Él hizo, nosotros vamos a hacer. Y el Señor levantó a muertos de 4 días. Entonces usted no se sorprenda cuando usted levante de 5 o de más días a un muerto. No lo hemos visto, tal vez nos sorprendamos, pero es la palabra de Dios. Y tenemos que tener la mentalidad de Dios para no sorprendernos y saber que toda la gloria siempre va a ser para Dios. Lázaro se levantó. Lázaro de repente se va a dar su baño porque ya apestaba. 4 días sin desodorante. Gloria a Dios. Pero se levantó. Jesús tuvo que darle gracias a Dios por un milagro que no se había completado. Dele gracias a Dios por algo que usted esté creyendo y todavía no se ha completado. Que yo todavía no tengo lo que he querido, pero tarde o temprano se va a manifestar. Y muchos van a ver el testimonio. ¿Y sabe qué pasa? ¿Y por qué lo digo con toda solvencia y con toda propiedad? Porque cualquiera se para frente a una cámara y ahora todo el mundo quiere ser youtuber. Todo el mundo quiere ser influencer. Yo no compito con nadie. Yo no estoy tratando de llamar la atención con nada. No, tranquilo. Pero yo estoy convencido a dónde Dios me quiere llevar.
Entonces yo tengo y usted tiene que estar convencido a dónde Dios lo quiere llevar a usted. Entonces es ahí donde para el que cree todo es posible. Que los otros no ven lo mismo que usted ve con los ojos de la fe, con los ojos de su espíritu. Entonces es ahí donde usted tiene que ser firme en su caminar. Que va a costar, délo por hecho, pero cuando usted está consciente que las pruebas y tribulaciones fortalecen nuestro carácter, las disfruta y las pasa más fáciles. Usa tu fe aunque sea poca. Aunque crees poco a tu nivel, pero sigue creyendo. Hermano, pero es que tú no sabes cuánto me cuesta. Tú no sabes tampoco cuánto a mí me cuesta. Pero como yo he conocido a un Dios de imposibles, y yo me he agarrado en la fe de un Dios de imposibles, es ahí donde he visto el resultado de la mano de Dios. En algún momento le contaré mi testimonio. Pero espere que todavía Dios no ha terminado. Yo solo lo único que le puedo decir que a estas alturas del partido, de mi vida, yo estuviera muerto. Así que lo que usted está viendo acá de frente a usted hablándole es un milagro viviente. Aún mi propia abuela me maldijo, diciéndole a mi mamá, por mí, que en las puertas de la cárcel había de ver a mi mamá. Hermanos, yo quise evangelizar en las cárceles, todavía no he tenido la oportunidad de conocer una cárcel. Mi abuela ya partió de esta tierra, espero que se haya arrepentido, porque estaba lejos de acá. Se le evangelizó, pero espero que se haya arrepentido. Pero eso es tema para otro momento, ¿eh? No quiero que nadie diga, pobrecito, ¿de dónde Dios lo sacó? A cada uno de nosotros Dios nos sacó de algo. Yo era el exmundano, el testimonio, y pongo ahí música de fondo tenebrosa. No voy a hacer eso el día de hoy. Otro día se los cuento. Mateo, capítulo 21, versículos del 21 al 22. Usa tu fe aunque sea poquita. Respondiendo Jesús le dijo, de cierto os digo, que si tuvieras fe y no dudareis, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijeres, quítate y échate en el mar, ¿qué va a pasar? Será hecho. Pero se trata del que cree, que si tuvieras fe, si tuvieras convicción, si tuvieras seguridad de lo que tú crees, tú eres inamovible. Gente te va a aplaudir después que te criticaba. Gente que te decía, eso no se puede. ¿Cuántos no lo han intentado? Cuando vean tu victoria, tú vas a darle la gloria a Dios. Y eso tú tienes que estar consciente. Pero los detractores van a conocer a tu Dios y tú no los vas a despreciar. Tú les vas a decir, yo también te invito a que te acerques a aquel que me dio la victoria, porque también te la va a dar a ti. Aunque eras incrédulo, ¿eh? Pero recuerda que también Jesús bregó con una generación incrédula, incluyendo a los discípulos. Ahora, que no nos creamos nosotros que somos mejores que Jesús para emitir un juicio. Todo será hecho. El 22 de Mateo 21 dice, todo lo que pidieres en oración. Pero hay que pedir. Hay que pedir, sí. ¿Cómo? Orando. Y cuando tú oras, hay un acercamiento, hay una petición que no nos gusta hacer. Mira cuánto nos cuesta orar, sí, pero hay que pedir. Pero dice acá, porque todo lo que pidieres en oración, pero aquí va un ingrediente, creyendo. ¿Qué va a pasar, mi querido hermano? Lo recibiréis. Porque para el que cree, dice aquí, y todo lo que pidiereis en oración. Las oraciones que no se contestan son las oraciones que no se hacen. Tú puedes estar muriéndote de hambre. Tú puedes estar con el ombligo pegado a la espina dorsal, pero si tu orgullo no te permitirá tocar puertas para que haya alimento en tu casa, porque tú eras don fulanito, ¿verdad? Tú tenías un estrato social y una clase social, pero del ejemplo que le ponía del empresario, el gerente ese, tu orgullo no te permitirá tocarle la puerta al vecino a decirle, mira, tengo hambre, no tengo que comer, ayúdame.
entonces tú pierdes tu milagro y pierdes la oportunidad de obtener ayuda. El que pide recibe, el que toca, ¿qué pasa? El que busca, ¿qué pasa? Yo tengo por ahí un tema que he denominado buscadores de tesoros. Escúchelo, está bueno. Está bueno. Estoy haciéndome promoción, ¿eh? Todo lo que pidieras en oración, creyendo. Va a costar creer, sí, pero cree aunque sea poco. Pero esto que tú estás creyendo lo vas a recibir. Pero rajado y echado allá, quejándote, ¿qué va a provocar? Nada. Que te sigas hundiendo en la incredulidad. Ahí se va a escribir otra vez el libro de Lamentaciones, escrito por fulanito de tal, ahora en el 2021. No vas a lograr nada. Gloria a Dios. Te tienes que levantar por ti y por los tuyos. Te tienes que levantar por ti y por tu familia. Tienes que entender de que tus decisiones, tu creencia, tu fe, también va a influenciar a otros, aún a los que te critican, a los que te dijeron que tú no podías. Sabes que lo que agrega valor a nuestra vida no es la profesión que yo tenga, no es la marca del carro que yo tenga y el año, el modelo que yo tenga, no es en qué colonia vivo, no es qué apellido tenga. Lo único que agrega valor a nuestra vida es a Jesús que está dentro de ti y de mí. Así que no nos la creamos. Todo es por gracia. Pero dice acá, y todo lo que pidieres en oración, orando, ¿verdad? Creyendo, lo recibiréis. Lo recibiréis. Hermano, pero en pleno siglo XXI, ¿cómo yo hago para creer? ¿Cómo hago yo para incrementar la fe? Los discípulos no tenían la Biblia. Los discípulos eran judíos. ¿Y qué tenían ellos? El Antiguo Testamento, la Torá, las enseñanzas de los profetas en el Antiguo Testamento, el testimonio de cosas que hicieron ellos. Ahora nosotros tenemos el canon completo, bendito Dios. Ahora nosotros, dice la Biblia, que podemos creer completamente porque se nos ha dado el Espíritu Santo. La fe viene por el oír la palabra, no las redes sociales, ni las noticias que eventualmente matan nuestra fe. Hay un rebrote ahora de ese virus. Hay un rebrote, que hay una evolución. ¿Y qué hace de nosotros, creyentes incrédulos? ¡Ay, qué miedo! Yo quiero que usted sea responsable, que use mascarilla, que no se ande metiendo la mano en la boca, se lave las manos antes de comer, y todas esas medidas higiénicas que, a pesar que no sea el virus, usted tendría que haberlas tomado, porque son buenas costumbres, buenos hábitos. Pero ahora mucho más. Pero yo no quiero que usted sea amedrante, sobre todo si usted depende de la fe y de la mano de Dios. Las redes sociales y las noticias muchas veces matan la fe de cada uno de nosotros y nos amedrantan. Y esa falta de fe que nos crean las redes sociales matan la fe eventualmente y ya no tenemos lo que estábamos pidiendo. Romanos capítulo 10, versículo 17 dice que así que la fe es. Dígame ahí usted, ¿por qué viene la fe? Ahí lo dice en este versículo. Así que la fe es por el oír. Por el oír. Y el oír, dice aquí, por la palabra de Dios. Hermano, yo quiero que mi fe crezca. Escuche palabra de Dios. Está muy bonito el romance de versículos bíblicos que nos gusta y adornados con florecitas y fondos de paisajes. Está bien, pero eso no es suficiente. Usted no se mantiene con una cucharada de comida. Coma una cucharada de comida en cada tiempo. Vamos a ver cómo se pone su cuerpo. Totalmente desnutrido. Y así quiere que la fe esté alimentada si solamente vive de pildoritas de fe, dicen por ahí. No funciona. La fe viene por el oír. Y el oír por la palabra de Dios. Entre más escucha palabra de Dios y no al diablo, y no las noticias endemoniadas por ahí, usted eventualmente va a estar nutrido de fe para que cuando le toque creer, ya usted esté preparado. Para que usted crea. Ahora tenemos la Biblia. Estudie, lea la Biblia.
Nosotros como creyentes tenemos que vivir por fe y no por vista. Hay ministerios que están siendo fundados en milagros o se han fundado en milagros, aunque los milagros no estén mal. El problema es cuando los milagros se acaban. Da como consecuencia que se acabe ese ministerio, que se acabe esa iglesia. ¿Y sabe qué pasa, mi querido hermano? Y eso somos así todos los seres humanos. Como solo somos seres sentimentalistas o emocionales. A nosotros nos llama la atención cuando ya te diste cuenta, hermano, de que en tal iglesia se están levantando los muertos. Ahí va todo el mundo. Y ya te diste cuenta que en la otra están abriéndole los ojos los ciegos. Ahí va todo el mundo. Ah, y todavía cuando dicen, y ya te diste cuenta que en aquella otra te calzan las muelas con oro y llueve oro del cielo. Ahí va todo el mundo. Lamentablemente, donde se te enseña la palabra que te va a ayudar a enfrentarte al enemigo, así como Jesús usó la palabra cuando estaba siendo probado en el desierto, todo el mundo dice, otro día, en otra pasadita llego. Voy a pedirle dirección si voy a la iglesia o si me conecto para escuchar palabra de Dios. ¿Y qué pasa después cuando viene la prueba? ¿No tenemos la armadura de Dios? ¿No tenemos la fe, el escudo de la fe? Y la fe viene por el oír, por la palabra de Dios. Por eso los ataques del enemigo son directos y nos afectan. La coraza de justicia, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. El yelmo de la salvación, que es el evangelio, el apresto del calzado. La palabra, que es la espada. Si no la tenemos, ¿cómo vamos a pelear? Vaya usted a una guerra sin arma. Va a ver qué paliza le van a dar a usted. Si es que regresa. Nosotros no andamos por sensacionalismos. Enamórese de la palabra, enamórese de Dios. Qué bonito suenan unos pajaritos que andan por aquí. Me gusta. Me están haciendo un fondo musical. No sé si lo logra escuchar, pero disfruto de eso. Pero la fe tiene que estar fundamentada en la palabra de Dios, y eso es lo más importante. Usted está fundamentado en las emociones, en lo que pasa en su alrededor. Mire, mi querido amigo, mi querido hermano, usted va a sufrir mucho. Si su fe está fundamentado en lo que sucede por allá o por acá, usted tiene un problema, porque tarde o temprano usted va a ser una persona inestable. Yo siempre he puesto como ejemplo las plantas que se siembran en una macetera, una maceta, o no sé cómo le dirán en su país. Y se arranca y se siembra en otra, nunca va a dar sus frutos en su momento específico, porque usted es inconstante. Usted es inconstante en todo. En la vida es inconstante, por eso sufre. ¿Y qué le toca? Criticar al que es constante, buscarle excusas para que el constante, para el que logra y usted no logra, ¿verdad? Solo criticar. Pero sea usted de la gente de fe. Por fe andamos y no por vista, dice 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 7. Porque por fe andamos y no por vista. Diga conmigo ahí, usted tiene que estar convencido. Yo vivo por fe. Yo vivo por fe y no por vista. Yo vivo por fe y no por vista. Porque la vista me engaña y me traiciona. La vista me transmite cosas externas que pueden afectar mi fe. Pero mi fe puede afectar las cosas que yo veo. Entonces, ¿qué decide usted? ¿Afectar o ser afectado? Pero eso se lo dejo de tarea. Eso ya no es responsabilidad mía, es su responsabilidad. ¿Cómo estamos de tiempo? Wow. El fundamento y nuestra fe, nuestra creencia, no está basada en sabiduría humana, sino en el poder de Dios. Según 1 Corintios capítulo 2, versículo 5. O sea que yo creo no por lo que mis sentidos o por lo que me enseñaron en la universidad o me enseñaron en clase, sino que está basada, está fundada en el poder de Dios, en lo que es capaz de hacer Dios. Voy avanzando un poquito rápido porque yo sé que usted tiene que ir a preparar el almuerzo. No sé si está en este momento pues preparando almuerzo, desayuno, cena o una merienda o está preparando para dormir de repente. Él salva a los que en Él confían. ¿Y tú en quién confías? ¿Tú en quién crees? Salmos 20 del 6 al 8 dice: ahora conozco, mire lo que dice el salmista. El salmista David
Él podía decir con propiedad acerca del carácter de Dios, porque él vivía en un tiempo de guerra donde tenía que depender de Dios para ganar esas guerras. Pero dice lo siguiente: ahora conozco que Jehová salva a su ungido. Lo oirá desde sus santos cielos, con la potencia salvadora de su diestra. Estos confían en carros y aquellos en caballos, mas nosotros, del nombre de Jehová nuestro Dios, tendremos memoria. Ellos flaquean y caen, mas nosotros nos levantamos y estamos en pie. Nosotros nos levantamos y estamos en pie. Nosotros no confiamos en un ejército, ni en carros, ni en caballos, sino estamos en pie por la palabra y el poder de Dios. Nosotros también creemos por el testimonio de que otros nos han manifestado a Dios. Salmos 22, 4 al 5 dice: en ti esperaron nuestros padres. Esperaron y tú los libraste. Si usted, hermano, espera en Dios, Dios lo va a librar a usted. Y clamaron a ti y fueron librados, pero ellos clamaron. Fueron librados, pero ellos clamaron. Confiaron en ti y no fueron avergonzados. No seré avergonzado, creo a Dios, a sus milagros. Yo no seré avergonzado si yo confío en Dios. Aquellos que confían en su propia prudencia, en su propio razonamiento, vamos a verlos al final de este camino. No te apoyes en tu propia prudencia. En Proverbios capítulo 3, versículos del 5 al 6. Voy avanzando rápido. Dice el 5: fíate de Jehová de todo tu corazón. Recuerda que maldito el hombre que confía en el hombre y en él ha puesto toda su esperanza. Pero aquí dice: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Y reconócelo en todos tus caminos y él enderezará tus veredas. Si estás torcido, estás chueco, confía en Dios de todo tu corazón que él te va a enderezar. Abraham, aún el padre de la fe, tuvo que aplicar la fe o la creencia en Dios para poder cumplir su propósito y ser tomado como hombre de fe. Dice acá, en Romanos capítulo 4, versículo 3, porque dice la Escritura: creyó Abraham a Dios y fue contado por justicia. Yo quiero que se escriba: y creyó Eric, creyó Sandra, y creyó Blanca, y creyó Sara, y creyó, ponga ahí su nombre, y le fue contado por justicia. Usted tiene que quedar en las memorias del cielo por ser un creyente que le creyó a Dios, por supuesto. Ahora tú que no conoces a Jesucristo, ahora que tú hiciste una estación por ahí, o nos sigues en las redes sociales, de los cientos de miles que nos siguen en las redes sociales, aleluya. Si tú no conoces al Señor y tú no has aprendido a creer, tranquilo, eso es por proceso, pero tienes que empezar a creer. Juan capítulo 1, versículo 12 dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, ¿qué pasa aquí? Les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Si tú eres alguien que cree y quieres tener derecho legal de ser hijo de Dios, aquí dice la Biblia: a los que le recibieron, pero a los que creen en su nombre. Si tú le crees a Dios, si tú crees en Jesucristo, Dios te da derecho legal de ser llamado hijo de Dios. Fuera de eso, no te vistas que no vas, no eres hijo de Dios. No, pero es que ahí el Papa dijo que todos éramos hijos de Dios. El Papa no lee la Biblia. Discúlpeme, pero si él está opinando así, él no está leyendo la Biblia. Aquí dice mi Biblia, espero que su Biblia también diga: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y también la Biblia declara que si hijos también somos herederos. Así que la bendición viene con paquete completo. Así que si usted quiere ser de los hijos de fe, en la fe de Dios, aprenda a creer y entregue su corazón a Jesús. Dice la Biblia también en Juan 3:16: porque de tal manera amó Dios al mundo, para todo aquel que ¿qué? Que en él cree. Hay que creer para no perderse y tener vida eterna. Para que no se pierda, pero él tiene que creer para que en él crea su palabra.
Tranquilidad por si usted está con una enfermedad terminal, tranquilo. Usted está más cerca de ver la presencia de Dios que nosotros. Así que disfrute si hay una situación y le cuesta creer. Dice en Juan capítulo 11, versículo 25. Jesús dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. El que cree en mí, porque para el que cree, aún la muerte vence, porque el que está en usted venció la muerte. Así que usted se puede morir tranquilo, porque el morir, decía el apóstol Pablo, para mí, el vivir es Cristo, morir, ganancia. Ganancia es, si se nos adelanta en este caminar, pero yo quiero que usted esté seguro y le aprenda a creer a Dios para recibir a Jesús en su corazón, ser uno de los de la familia de la fe creyente. Y nos vemos allí en la patria celestial. Si Cristo viene hoy, usted esté convencido y seguro porque creyó. Porque para el que cree, todo es posible. La fe se aplica para todo. Para la salvación, pero también para que usted tenga lo que necesite hacer en esa tierra. Si tú eres uno de esos que decía que no conoce a Jesús, pero nos visita, abre tu corazón a Jesús. Hay científicos ateos. Había uno de 50 años de ser ateo, 50 años de ser ateo. Escribía libros. A fin de sus años reconoció que sí existía Dios, con el que peleó toda su vida. Y créamelo, no pueden explicar la grandeza y el poder de Dios en todo lo que vemos a nuestro alrededor. Entonces muchas veces nosotros seguimos a alguien que ese alguien después se arrepiente y se vuelve a Dios. Así que todo redunda, da vuelta, peleamos con Dios y después volvemos a Dios. Hágase la vida más fácil y acepte al Señor Jesús en su corazón. Como se dice en España, ¿vale? Bendigo tu vida, bendigo tu familia. Es mi deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Prospera en tu alma por medio de la palabra, usa la fe. Cree aunque sea un poco, camina y avanza, aunque no entiendas. Si no entiendes, di: Señor, ayuda a mi incredulidad. Señor, auméntame la fe. Perdona mis pecados, aún pecados de incredulidad, y ayúdame a ser un creyente. Que Dios te bendiga, mi querido hermano. Gracias, y si tú aceptas al Señor y lo reconoces en tu corazón, también bienvenido a la familia de la fe. Gracias por permitirle al Señor Jesús entrar a tu corazón y a tu vida. Nos vemos en una próxima, espero que sea el próximo domingo. Creo que es el primer domingo del mes de mayo. Así que te estaremos bendiciendo y esperamos tengas una expectativa. Y quiero escuchar testimonios de fe para la gloria de Dios. Que Dios te bendiga. Maranata Guatemala también es tu casa. Escríbenos y nosotros estaremos ahí en contacto contigo. Hasta pronto. Bendiciones.